Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es nuestra vida. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, hemos vivido la semana más importante del año cristiano, en la que celebramos el evento más importante de la historia, visto a la luz de la cruz y en la gloria de la tumba vacía. Hermanos, un evento del que dice San Pablo de no haber sucedido, vana sería nuestra fe y vana sería también nuestra predicación. Dice el apóstol San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. De manera, hermanos, que es gracias a la resurrección que nuestra fe existe y subsiste. Y hermanos, por eso es importante que, así como en la Semana Santa lo recordamos de manera especial, el centro de nuestra predicación sea siempre a Cristo crucificado, como dice el apóstol San Pablo, y el anhelo de nuestra vida como creyentes, mientras peregrinamos en este mundo, sea llegar a esa tumba vacía de la que el Señor fue hecho primicia. Y hermanos, cuando hablamos de la fe, un tema del que toca también hoy la palabra, comúnmente la asociamos con nuestros anhelos, con aquello que queremos o esperamos que suceda, o con lo que a partir de lo que sentimos, percibimos o pensamos, deseamos que suceda. Esto humanamente hablando. Pero en el caso de nosotros como cristianos, cuando confesamos nuestra fe, por ejemplo, en el credo, hablamos de ella como una aserción de aquello que nuestra iglesia enseña. Es una afirmación y reiteración de lo que la palabra de Dios nos enseña y en consecuencia nuestra iglesia predica. Como dice Hebreos, hermanos, cada que decimos en el credo creo, no estamos hablando de algo que esperamos sea, no estamos hablando de algo que anhelamos suceda, sino simplemente estamos expresando la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como dice Hebreos 11. Vean entonces, hermanos, la fe en el concepto cristiano es una certeza, es una afirmación. Dice Hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Y hermanos, en el Evangelio de hoy, que lo encontramos en San Juan 20, los versículos del 19 al 31, vemos lo hermoso que es tener la certeza de algo después de habérsenos mostrado tantas veces. Vean cómo estaban los discípulos en el versículo 19, muy seguramente ya ahí con la incógnita, más para certeza que para duda, ¿no? Ya habían escuchado lo que dijeron las mujeres, ya habían escuchado lo que dijeron Pedro y Juan, y esa noche de la resurrección, de ese primer día de la semana, dice que estaban en el aposento, cerradas las puertas, pero fíjense, todavía escondidos por miedo de los judíos. Y sin embargo, vean lo importante de las palabras del Señor Jesús. Dice, paz a vosotros. Dice, paz a vosotros. Y luego se los repite, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos, ¿qué prueba más podrían recibir los discípulos? Ya tenían ahí al Señor del que habían oído, que había resucitado y ahora está enfrente de ellos y lo ven, lo escuchan, lo perciben y hasta conviven con él. Qué certeza tan importante, ¿no? Una certeza tan necesaria para estos individuos, hermanos. Porque, hermanos, cuando hablamos de certeza, vemos lo necesaria que es para afrontar, por ejemplo, los llamados que hace el Señor. Dice aquí, como me envió el Padre, así también yo os envío. Imagínense lo difícil que hubiera sido, si de por sí lo fue, para los discípulos el ser enviados sin haber visto al Señor allí cara a cara. Hermanos, históricamente hablando, el movimiento cristiano es completamente ilógico. El movimiento cristiano, hermanos, es completamente antinatural porque qué individuo qué grupo, qué individuos iban a estar dispuestos a entregar su vida por una mentira, sabiendo que no iban a sacar nada de ello. ¿Qué fue lo que impulsó, por ejemplo, en este caso a los discípulos para predicar la resurrección del Señor? Pues la misma resurrección que ellos vieron, de la que estaban convencidos y de la que nadie los iba a poder hacer retractarse. Hermanos, la certeza, en este caso de la resurrección, iba a ser muy necesaria para afrontar el llamado que iban a tener que llevar a cabo a partir de este momento los discípulos. Pero hermanos, también la certeza del Señor es necesaria para nosotros para hacer frente simplemente pues a nuestras propias inseguridades, a nuestras propias flaquezas. Y hermanos, Santo Tomás nos representa tan perfectamente a nosotros, porque hermanos, la certeza de algo no solo nos es necesaria para afrontar lo que viene, sino también para superar lo que hemos vivido. Hermanos, ¿cuánto no habrá sufrido Tomás? ¿Cuánto no había pasado él toda esa semana? Como para que de repente lleguen los discípulos, sus otros compañeros y le digan, vimos a Jesús. Imagínense nada más, hermanos, lo que pasaba en la mente de Santo Tomás, todo lo que había pasado, como para que de repente le digan los discípulos que de un día para otro todo se solucionó.
Yo me imagino a Santo Tomás y todo lo que viví, ¿qué? ¿Ya se borró? O imagínense si es cierto lo que me estás diciendo, todo lo que va a implicar para mi vida que sea cierto lo que me dices. De manera, hermanos, que sus cuestionamientos se le dice a Tomás el dudoso, pues son más normales a nosotros de lo que quisiéramos aceptar. Hermanos, la certeza la necesitamos para afrontar lo que sea que venga, pero también para superar cualquier cosa que hayamos vivido. Y hermanos, esta semana, en mi casa estábamos precisamente hablando de certezas. Yo estaba batallando mucho con estar seguro de que la decisión que tomáramos fuera la correcta. ¿Por qué, hermanos? Pues porque una decisión sin certeza, porque una situación, hermanos, a la que nos enfrentemos sin certezas, ¿cómo le hacemos y si no? Hermanos, en nuestra vida humana, por ejemplo, cuando renunciamos a un trabajo, cuando invertimos en algo, partimos de certezas. Hermanos, cuando nosotros tenemos la certeza de algo, podemos superar más fácilmente lo que sea que hayamos pasado y podemos estar seguros, no había de otra, era la mejor opción. Y también, pues de manera obvia, podemos con más seguridad seguir adelante. Si estoy seguro de esto, puedo seguir adelante. Vean qué importante, hermanos, es una certeza para superar lo pasado y afrontar lo futuro. Y hermanos, si la certeza es así de importante para la vida humana y para nuestro andar diario, imagínense cuánto no será indispensable para nuestra vida eterna. ¿Se imaginan el peso? ¿Se imaginan la importancia que tiene el estar ciertos de nuestra vida eterna tanto para dejar lo que hemos vivido como para estar ciertos de lo que viene adelante? Hermanos, las palabras que dijo San Pablo, dice que dejando pues lo que queda atrás, prosigo al blanco, no sale nada más de un supuesto, no sale nada más de un a lo mejor. ¿Con qué fuerza, hermanos, el apóstol San Pablo dijo, dejando pues lo que queda atrás, prosigo a la meta? Pues porque estaba cierto, hermanos, de lo que estaba haciendo, de lo que había pasado en su vida. Y hermanos, es que el Señor en uno de los últimos encuentros que tuvo con sus discípulos, nos muestra que la fe, además de ser una aserción de lo que creemos es verdadero, también es la esencia misma de nuestra vida cristiana. Porque hermanos, la fe cristiana no es nada más un decir, ah, sí es cierto. Porque la fe cristiana, hermanos, no es nada más coincidir. Yo coincido con San Pablo. Hermanos, cualquiera que tiene sentido común puede coincidir con San Pablo y no ser salvo. No, es que yo sí coincido con lo que dicen las escrituras. Hermanos, la ciencia coincide con las escrituras. La filosofía coincide con las escrituras porque las escrituras son verdad. Y no por eso significa que ahí hay salvación. Hermanos, ¿cuántos arqueólogos tienen que coincidir a fuerzas con las escrituras y sin embargo no son salvos? La fe cristiana, hermanos, es la esencia de nuestra vida. Un vivir cristiano que brota y subsiste con base
en los hechos que vivimos la semana pasada. Y hermanos, vean cómo Jesús hace toda esta relación cuando se aparece delante de sus discípulos. Les dice, paz a vosotros, pero no nada más les dice, tengan la paz, sino que les da las herramientas, les da la evidencia para que esa paz verdaderamente suceda en ellos. ¿Cuál es esa evidencia que el Señor les da a los discípulos? Les dice que les muestra las manos y el costado, y con base en esas manos flageladas y ese costado traspasado, dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y es a partir, hermanos, de este fundamento histórico, tangible, visible, que el Señor no nada más les dice, crean en esto, sino que los envía a vivir una vida cristiana en su nombre. Y hermanos, qué increíble es darnos cuenta que las marcas de las manos del Señor y su evidentísima resurrección vendrían a ser la fuente de paz plena que los discípulos iban a necesitar en los años por venir. Hermanos, la fe cristiana es tan importante que el Señor no la deja depender de nuestras emociones, de nuestras expectativas, de nuestros supuestos, de percepciones personales. Y de hecho, hermanos, eso es lo que menos importa en la vida cristiana, cómo te sientas al respecto. Hermanos, cuando predicamos la palabra, lo que menos importa es que sintamos bonito. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, lo que menos importa es que estemos de acuerdo. O que nos sintamos satisfechos. Por amor de nosotros, hermanos, el Señor no deja que nuestra fe dependa de ello. ¿Por qué, hermanos? Pues porque la ignorancia, por ejemplo, en el caso de Tomás, tiende a volverse en soberbia o desinterés. Porque, hermanos, los sentimientos o las opiniones cambian tan rápido como cambian las circunstancias. Y si de eso, hermanos, si la certeza de nuestra vida eterna dependiera de ello, dice el apóstol San Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración. De manera, hermanos, que dónde es que el Señor resguarda esta fe nuestra, que es nuestra vida, donde el Señor encapsula y resguarda y salvaguarda nuestra fe, el Señor lo hace en su palabra. Vean el versículo 30, hermanos, y lo que implica para nuestra vida cristiana. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Por qué es importante eso, hermanos? Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Porque, hermanos, nuestra vida eterna no depende de lo que sintieron los discípulos, de sus experiencias. Nuestra vida cristiana no se fundamenta en lo que ellos percibieron, en lo que ellos experimentaron, en lo que ellos nos pudieron haber dicho o no.
sino de lo que el Señor Jesús hizo primeramente en ellos y después también en nosotros. Y hermanos, el Señor salvaguarda nuestra fe, que es nuestra vida misma, con el mismo poder con el que hizo el universo. Y hermanos, por mucho que el Señor haya hecho en presencia de los discípulos, el Señor salvaguardó nuestra vida y nuestra certeza humana en el texto sagrado. Y es allí donde el Señor se ancló nuestra fe y ancló nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque para cuando falten argumentos por nuestra ignorancia, cuando muden nuestros sentimientos por nuestras circunstancias, cuando falten, hermanos, ojos que vean, cuando falte razón para decir, mira, sí es cierto. Cuando falten vista que corrobore, cuando falten manos que toquen, aún así podamos decir y podamos confesar que nuestro Redentor vive. Y hermanos, yo he conocido varias personas que en su lecho de muerte, cuando ya no hay tiempo para argumentos, cuando ya no hay tiempo para pruebas arqueológicas, cuando la situación hace que sea evidente que no hay nada que ver, no hay nada que tocar que nos garantice que el Señor está allí con nosotros. Cuando en estas circunstancias, hermanos, en las que estamos, en las que fallan ojos, fallan argumentos, falla nuestro intelecto, falla nuestra certeza humana, cuando todo empieza a fallar, ¿qué es lo que permanece? La fe que el Señor salvaguarda y preserva en su palabra. Y hermanos, ¿cuántas personas en su lecho de muerte, a falta de todo, tienen todo? Y hermanos, el testimonio de Job es un testimonio muy hermoso, que es el nuestro también, porque él sin ver, él sin tocar, como Tomás, él sin corroborar, porque todavía no había pasado nada, o nosotros, cuando habiendo pasado todo, cuando habiendo terminado todo y no hay nada que tocar, no hay nada que ver, no hay nada que comprobar, podemos decir, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. De manera, hermanos, que qué hermoso es la certeza que el Señor dejó para nosotros en su Escritura. Y dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, en nuestra vida cristiana hay muchas cosas que sobrellevar. Como humanos tenemos tantas cosas que superar, hermanos, de nuestra experiencia humana. ¿Y cuánto no nos espera, hermanos, en nuestra vida? Y es por eso, hermanos, que el Señor preserva para nosotros esta vida nuestra, esta certeza que tanto nos hace falta y la salvaguarda en su Escritura. ¿Para qué, hermanos? Para que creamos cuando haga falta, para que vivamos cuando haga falta y para que creyendo, hermanos, sigamos teniendo vida en su nombre. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor, te damos por que tú has salvaguardado, Señor, esta nuestra certeza. Señor, porque tú has anclado nuestra fe y nuestra vida cristiana en tu palabra. Y Señor, te damos gracias porque es gracias a esta escritura, Señor, en donde tenemos registrado la fe
que nos sostiene día a día, Señor, que podemos estar ciertos, que podemos estar seguros de que cuando falten ojos que vean, cuando falten manos que toquen, cuando falte razón, Señor, para argumentar, cuando falten emociones, Señor, para satisfacer, tú, Señor, estarás todavía ahí con nosotros. Te damos gracias, Padre, porque nosotros como cristianos, después de 2000 años, somos verdaderamente bienaventurados porque hemos creído sin ver y hemos creído, Señor, sin tocar. Permítenos, Padre, vivir esta bienaventuranza. Permítenos, Señor, atesorar esta palabra que nos has dado, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Mesías que resucitó. Amén.